Yo trabajo para Wise Accounting, una empresa de contadores. Llevamos más de 12 años haciendo Ujú. temas de impuestos, de contabilidad para individuos, para negocios. Es información general, no es específicamente al caso de cada uno. Para eso pues ya tendríamos que revisar con cada uno su caso específico, sus números específicos, pero pues les puedo dar una información general de cómo funciona el sistema en Australia. Bueno, para los que están recién llegados, entonces empecemos desde el foundation de los tax returns. El foundation es desde el tax file number. Le dicen deme tu tax file number, deme tu TFN, TFN, son las primeras siglas, tax file number. Es un número fiscal. Bueno, la mayoría son de Colombia, entonces nosotros en Colombia no tenemos algo parecido, sería algo así como el RUT. Sí, Lo que pasa es que es un poquito diferente. Entonces tienes ese número fiscal que te identifica con toda la oficina de impuestos. Y ese es un número privado de 9 dígitos. Bueno, ok. ya les digo por qué tengan mucho cuidado con el número privado, pero por ahora es un número privado que solo se lo das a tu empleador. Ya les hablo un poco más del tema. Ahora tenemos, luego del ABN, tu tax number es tu número principal. Y luego, si quieren ser como empleados independientes, que sería algo así como el NID en Colombia, el RUT, perdón, el RUT en Colombia, entonces sacan su ABN. El ABN es un número de 11 dígitos y ese ya es abierto al público. Muy seguido es que yo que sé, llegan y empiezan a trabajar, les dicen, pásame su invoice y resulta que no saben cómo, cómo pasar un invoice, qué debe decir el invoice. Bueno, el GST en Australia es como el IVA en Colombia, mayoría de Latinoamérica le decimos IVA. Y aquí solo lo puedes cobrar si estás registrado. Y para registrarte hay dos circunstancias. Una, lo puedes hacer voluntariamente porque tú lo quieres hacer. Y la segunda es si tus ingresos son más de $75,000. Bueno, hay una tercera, digamos, y que son ciertas actividades que requieren que se registren para GST. Ahorita más adelante les menciono. Entonces, si les dan a ustedes un template y su template dice GST y ustedes no están registrados para GST, asegúrense de que borran esa partecita y no la tienen en cuenta. Ustedes no pueden cobrar GST si no están registrados. Si se registran, lo que tienen que hacer es cobrar el 10% de las ventas, guardarlo y pagárselo a la oficina de impuestos. Algo así funciona. Si no están registrados para GST, hace solo el que dice invoice y básicamente están los requisitos. Tiene que pues, decir invoice, tiene que tener fechas consecutivos. No por cada persona que le trabaje él tiene que hacer un consecutivo, tiene que ser un consecutivo seguido, continuo. Am, Tienes que poner los datos de la persona que le estás facturando, debería decir los datos a donde la persona te debe pagar, la descripción de los servicios o los productos que le diste y pues los valores que le estás cobrando y al final totalizarlos. Eso sin GST. Ahora, cuando tienes con GST, los requisitos, digamos, son básicamente los mismos, pero adicional, en vez de decir invoice, debes ponerle tax invoice. Bueno, en el con GST están identificados como uno a uno los items que debería tener, pero lo que tiene de adicional con GST es que por cada, en el último, en el número 6, en el item 6, se van a dar cuenta que se desglosó el GST. Se hace 10% de cada producto o servicio, lo tienes que desglosar y decirle, mira, por este producto o por este servicio te cobro este 10% para que la persona se pueda tomar ese GST. Y eso solo en el caso cuando estén registrados. Y sé que va a pasar mucho que les van a enviar em, formatos para hacer el invoice y pues tienen GST, entonces solo tengan cuidado. Y si les envías el formato y lo quieren utilizar, solo pues borrenle el tax invoice, dejen solo el invoice si no están registrados para GST y borrenle el GST ya que no deberían cobrarlo. Entonces, vamos por el tema de por qué todo el mundo está hablando de los taxes ahorita, por qué ahorita mismo están hablando de los taxes. Lo que pasa es que en Australia el año financiero es diferente como la mayoría de los países en Latinoamérica. En Latinoamérica, por lo general, tenemos un año calendario, entonces de enero a diciembre, y reportamos esos 12 meses, los ingresos que llevan esos 12 meses. En Colombia en específico nos dan unas fechas por el número de cédula, los últimos dígitos del número de cédula y te dan las fechas y este día debería reportar. Aquí eso no funciona. Entonces aquí lo que te dicen es, el año financiero es diferente, empieza en julio y termina en junio. Entonces el año financiero que se está acabando ahorita empezó el julio del 2022 y se termina el 30 de junio del 2023. Uno reporta esos 12 meses consecutivos, todo el ingreso y los gastos que haya relacionados laborales se reportan en ese periodo y se paga o no se paga impuestos. Para de pronto los que acabaron de llegar, aquí en Australia se reporta siempre, no es como en Colombia que si llegas a un threshold y después de threshold sí tienes que hacer impuestos, no.
o a un rango, a un valor. Aquí es siempre. Entonces, aquí inclusive si ganas 0, debes reportarle a la oficina de impuestos, efectivamente, dice mi tax file number, llegué a esta fecha y de pronto, yo qué sé, durante las primeras semanas o el primer mes no trabajé, entonces mi ingreso fue 0. Ese tax se llama Non-Necessary Tax Return. Básicamente es informarle a la oficina de impuestos de que no tuviste ingresos, pero lo debes hacer. Bueno, si trabajaste con ABN, eres sole trader, eres independiente, eres como una empresa pequeña. Entonces, ahí es necesario que tú organices y mires cuántos son tus ingresos y cuántos son tus gastos y reportes esos ingresos y gastos a la oficina de impuestos. Creo que alguien levantó la mano. Sí, yo. Cuando ¿Sí? hablas del no necessary task, que es para las personas que no han trabajado, pero ya llegaron a Australia, ¿Sí? ¿eso tiene algún costo? Entonces, tú en Australia puedes hacerlo casi todo, o solo, o lo haces de la mano de alguien que sea especialista en eso. Si lo hacen con nosotros, el hacer el proceso, si tiene valor o no tiene valor, si tiene que hacer un tax completo, un tax necesario, tienen valor. Tienen costos diferentes, pero sí tendrían que pagar. Si lo hacen solos, pues obviamente no tendría costo, pero pues tendrían que ponerse en la tarea de revisar cómo se hace el proceso, presentarlo y bueno, y hacerlo bien. Ok, perfecto. Gracias. Ahorita más adelante hablamos de los precios, pero sí, Ok, sí, podría hacerlo gratis o podría hacerlo pagándole a alguien, ok. ¿no? Mm, bueno, lo que se había hablado del GST, que es como el IVA para nosotros, si supera más de 75,000 al año, te tienes que registrar. Si lo quieres hacer voluntariamente, te lo puedes hacer. O si haces alguno de los servicios de taxi. Si trabajas para Uber como Uber Driver de personas, tendrías que registrarte para GST desde el principio. No importa, bueno, si me preguntaron un día que si solo con Uber, no, pega con cualquier aplicación. Es como, Uber es como la más común, entonces por eso la ponemos aquí, pero cualquier aplicación que sea básicamente para lo mismo o manejes taxi, te va a hacer requerir registrarte para GST desde el principio. Si haces Uber, pero es de delivery de comida, la bicicleta y eso es diferente, solo funciona para los que son como taxistas. Me enfoco mucho en el tema del GST porque les ha pasado a muchísimos clientes que duran cobrando el GST por tiempo y luego después tienen que presentar los impuestos y les toca pagar un monto grandísimo que ni siquiera sabían que tenían que pagar. Pero en cada factura estaban poniendo GST, GST, no sabían que era eso. Am, entonces tengan mucho cuidado. El GST de 75,000, si trabajan como taxistas, tienen que registrarse al principio. Si alguien los obliga a registrarse, revisen bien. No existe esa obligación. Después que pasen los de 75,000, sería la obligación que tienen para registrarse. Y los 75,000 cada año financieros, ¿sí? Entonces se resetea. Entonces, si de julio de julio a junio ahorita llegan a, yo qué sé, 74,000, no alcanzan a pasarse. Entonces, del 1 de julio del 2023 ahorita, vuelve y empieza a contar eso. Tiene que pasarse durante el año financiero. Si te pasas, tienes 21 días para registrarte. Es importante que estés revisando. Se supone que eres un negocio, entonces tienes que estar en esa constante revisión. Y entonces, cuando llegas a Australia tiene, digamos, varias tablas tributarias que les pueden cobrar impuestos. Está la de residente, la de no residente y la de working holiday. Y esto les pasa muchísimo a los chicos, sobre todo a los recién llegados, que les pasan un formato y en el formato, cuando empiezan a ser empleados, les pregunta información personal y adicional les pregunta que si son residentes. Entonces, para impuestos y para migración, el concepto de residencia es diferente, ¿sí? Si estás en Australia, tienes derechos de trabajo, si estás más de 6 meses, si te comportas como un residente, estudias, trabajas, vives en Australia, y bueno, precisamente tienes los derechos de trabajo, te pueden clasificar como residente para impuestos. Para migración, pues tienes tu clasificación de la visa que hayas sacado, pero para impuestos, pues tendrías a esa clasificación de residente. Bueno, si tienes visa de Working Holiday, pues serías Working Holiday. Si te pones en el formato que les digo, más adelante se los muestro, te pones que no eres residente, lo que va a pasar es que te van a quitar muchos más impuestos de los que deberían. La tabla de residentes es esta que está aquí, puede cambiar cada año, hasta el momento la han mantenido.
y es de 0 a 18 mil dólares. Si hacen 18 mil dólares en el año financiero, en los 12 meses, no pagarían impuestos, cero impuestos. Pero eso no significa que no los deban presentar. Tienen que presentar los impuestos y decirle, señor tío, solo me dice 18 mil, no tengo que pagar, los presentan, pero no tendrían que pagar. Ahora, cuando se pasen de los 18.201, para ser exactos, sobre ese dólar que se pasaron, ese dólar adicional, empiezan a pagar el 19%. Bueno, Ujú. entonces me pasa mucho que, yo que sé, hacen 50.000 y están en el rango del 32.5, piensan que por todos los 50.000 tienen que pagar 32.5, pero no funciona así. Entonces el tax en Australia es progresivo, entonces entre más vas ganando, te van cobrando más, pero solo por la porción que te vas pasando. Entonces de 0 a 18, nada, de 18 a 45, entonces en ese rango te van a cobrar el 19%. Una vez te pases de 45, lo que te pasaste adicional, te van a cobrar lo de abajo del 19, lo de encima del 32.5 y así va subiendo el 37 y el 45. Bueno, esa es la forma como funciona. Si eres Working Holiday, te aplican otras tablas, ellos tienen otras restricciones diferentes. Working Holidays pagan desde el primer dólar, el 15%, y es igual, empieza a subir. El no residente, no tengo la tabla aquí, pero el no residente paga desde el 32.5 desde el primer dólar. Mm, Entonces, sí es una diferencia grandísima. Si ellos no tienen ese gap de 0 a 18. ok. Bueno, es claro para todos el tema de cómo funcionan las tablas y los porcentajes de tributación. ¿Cuál, Sí, cuál sería un ejemplo de no residente? O sea, una persona no residente, ¿quién sería? Una persona no residente sería una persona que no tiene derechos para trabajar y viene menos de 6 meses, ah, recibe ingresos. Una persona que va y viene, eh, sale del país y vuelve al país y no está el tiempo suficiente para volverse residente. Ok. Me ha pasado que algunos chicos tienen unas visas, yo que sé, 2, 3 años y bueno, se aburren a los 3 meses y se devuelven. Y entonces, por el hecho de no estar el tiempo suficiente, los van a clasificar como no residentes. Ok, perfecto. Ok. o sea, por ejemplo, en este caso nosotros entraríamos todos a ser residente para impuestos. O sea, todos entramos en esa categoría. Sí, pues no conozco los detalles de cada uno, pero pues si cumplen con lo que acabo de decir, podrían ser Ok, residentes, sí. ok. ¿Listo? Entonces, otra cosa muy importante, ahorita la recalco, y son 18.200 al año, sumando todo. ¿Se acuerda que al principio les dije que tenían su tax file number y luego su ABN, pero al final los dos números como que se conectan y es la misma persona? Los dos números son de la misma persona. Sí. Entonces, lo que sucede es que la gente entiende bueno, se crean sus mitos que dicen que son 18.000 con tax file number y 18.000 con ABN. Y entonces, como solo hice 18.000 con ABN y yo solo hice con 18.000 con tax file number, entonces no tengo que pagar impuestos, pero no funciona así. Entonces, hiciste solo 18.200 con uno y 18.200 con otro, hiciste 36.400, entonces tienes que pagar tax sobre 36.400. Ok. ¿Sí? Es sobre todos los ingresos. Exacto, sí, sobre todo los ingresos. Y suele suceder bastante que ven que no dice, no, solo hice 20.000 con uno, solo hice 18.000 con Y ya están celebrando. sí, Una persona, por ejemplo, que haya, no sé, trabajado en el año los $45.000 en ujú. monto total, debería pagarle al Estado $855 por el año trabajado. Sí, supongamos si Entonces, ganó sí, o sea, 45.000 cogiendo, $45.000, mezclado lo que tú quieras, AB en tax file number. Si llegaste a $45.000, eh, te van a cobrar el sobre 19, el 79 centavos 19, por dólar. ujú. Y en ese rango hay $5.092. Si tú coges 18.201 menos 45, en ese rango, esos 18 que hay ahí, te van a cobrar el 19%. Ok. ¿Sí? Y esos 19%, el 19% de eso son $5.092. Entonces, alguien que se haga exactamente 45.000, aproximadamente tendría que pagar $5.092. Hay una herramienta muy interesante en la página del gobierno y es como una calculadora donde tú puedes poner tus ingresos y él mismo calcula pues cuánto debes pagar. Entonces,
esa calculadora, obviamente me imagino que pues si la trae el gobierno es verídica. Es Ujú. importante que ustedes también vayan tanteando cuánto se ganaron. Se inscriban también, importante también que abran su cuenta en ATO, en MyGov. Eso también es muy importante para que vayan mirando cuántos son los ingresos que van teniendo y ahí mismo la calculadora les puede ir diciendo cuánto tienen que pagar de impuestos. Sí, hay varias calculadoras. Lo mejor es irse con la más reliable porque pues, es de información del gobierno. Sí. Am, Porque si puedes que cojas de pronto una de un año viejo, puedes que cojas otra que esté, yo que esté haciendo otros cálculos adicionales o que sea para otro tipo de cosas y las preguntas que tiene los haga confundir. Pero pues sí, pueden utilizar la del gobierno. El gobierno inclusive también les ayuda. Hay veces que me preguntan, ay, me quitaron, me acabo de empezar un trabajo con Tax File Number y me quitaron tanto, ¿está bien? Am, el gobierno también tiene, en esa calculadora te puede decir, bueno, me pagan semanalmente, mi estatus es este, la retención está bien, está mal, y él te calcula y, bueno, si te sale un valor diferente, pues tocaría ver por qué fue, pero pues eso les puede ayudar a darse una noción si está bien o está mal. Ok, perfecto. Mm, bueno, como nos estabas comentando, Mónica, que abrieron su cuenta de la ATO, ya ahorita les hablo un poco más sobre la cuenta de la ATO, pero aquí tú puedes abrir una cuenta personal que se conecta con la oficina de impuestos. Ahora, cuando tú trabajas como empleado, ¿sí? Que llenas el formativo que les dije ahorita, eh, cada empleado, cada compañía les va a pedir sus datos, les va a pedir su tax file number, fecha de nacimiento, direcciones, teléfono, bueno, información personal. Entonces la idea es que el tax file number se lo den solo a ellos. Am, y una vez ustedes creen su cuenta, ustedes van a poder ver en su cuenta cuánto el empleado les ha reportado a su nombre, ¿sí? Entonces en la pantalla aquí les estoy compartiendo el ejemplo de una persona. En su momento el empleador le ha reportado que se ha ganado $3,000 y que le ha quitado de tax 366. Y es obligación del empleador cada vez que paga reportar a la oficina de impuestos. Entonces ustedes pueden tener como un picture de cuántos son sus ingresos con tax number y cuánto les han quitado. Em, si fuéramos a hacer los impuestos de esta persona, la persona debe pagar impuestos sobre 3,400, bueno, o presentar sus impuestos diciendo que su ingreso fueron 3,400, no la resta, porque me suele pasar que me dicen, pero es que yo solo recibí en mi cuenta 3,100, por ejemplo. Sí, pero su ingreso total fue 3,400, que le quitaron una partecita para impuestos, pero su ingreso total fue 3,400, para que para consideren. Entonces, si solo es este ingreso durante todo el año, pues tendría el refund de los 300. ¿Qué más debemos reportar? Pues debemos reportar nuestro ingreso. Lo principal que nos reporta es el ingreso como empleado. La razón por la cual se reporta como de primeros es porque la mayoría de personas queremos un refund. Queremos que la oficina de impuestos nos devuelva dinero. Si la oficina de impuestos, si tú trabajaste todo el tiempo como empleado y te quitaron más impuestos de lo que debió haber sido, si estabas en el rango del 19 y te quitaron el 25, el 30%, entonces ellos te van a cobrar al rango que debió haber sido, te cobran el 19% y te dicen, sí, entonces aquí está la diferencia de regreso de lo que le quitamos de adicional durante el año. ¿Sí? Hay cosas adicionales que se deben reportar en el tax return, como otro tipo de ingresos, si hacen trading con criptomonedas. El gobierno australiano es muy bueno cruzando información, tienen un área específica que se llama Data Matching Program o Data Matching Area. Ellos se encargan en cruzar información, ellos cruzan información con nombres, fechas de nacimiento, correos, como puedan empiezan a entrecruzar información. Entonces, si empiezan a realizar trading con criptomonedas, NFTs o algunos collectibles o bueno, o con acciones, ah, todo esto debería ir reportado en su tax return. Si compran alguna propiedad o la venden y demás, bueno, toda esta información tendría que ir reportada en el tax return. Okay. Es un ejemplo de un cliente que le llegó una carta, dijo, no, eso no se dan cuenta porque no hay manera que se den cuenta. Pues si había manera, le llegó una carta diciéndole, nos dimos cuenta que tenías criptos. Okay. Mm, Otra cosa es que deben declarar todos los ingresos, entonces hay veces como todos los ingresos por conceptos laborales, ¿ven? Hay veces, yo qué sé, alguien les dice que no deben de reportar ese ingreso, que le pago aquí y le envío a su cuenta, pero ese ingreso que está trabajando conmigo no se reporta.
Entonces no funciona así. Es el ejemplo de una cliente que no reportó todos sus ingresos, luego la ITO se dio cuenta y le dijo, por favor, corrija su declaración porque sabemos que tiene más ingresos. Ok. Otra cosa importante también es esta entidad que se llama Austrac. Austrac es la entidad del gobierno que se encarga de revisar todas las transacciones a nivel internacional. Todos los pagos que se sacan de manera internacional se le pasan a Austrac o pasan por Austrac. Entonces, si digamos vas a Western Union o World Remit o bueno, cualquiera de todas esas que existen un montón y haces una transferencia, Austrac va a tener el tracking de que hiciste esa transferencia. Entonces, hay Ok. veces lo que me pasa es que, yo que sé, están recibiendo dinero en efectivo y dicen, no lo quiero reportar en mi tax return. Y entonces en el tax return tienen un valor, yo que sé, 20,000, 30,000 dólares. Y luego adicionalmente enviaron fuera del país 40,000 dólares o 10,000 dólares que no reportaron en el tax return, pues Austrac se va a dar cuenta y Austrac pues, le va a reportar a la ITO y la ITO va a empezar la investigación y le va a decir, oye, ya, ¿usted de dónde sacó esta plata? No me la reportó en su tax return porque pudo enviar más plata de lo que ganó. O bueno, varios cruces que puede haber. El ejemplo aquí de la derecha es, ellos también verifican que cómo puedes vivir. Ellos no son tontos, no dicen como, si es que yo me hice 20,000 y los 20,000 los envié afuera. Entonces van a decir, sí, pero ¿cómo está viviendo aquí? ¿Con qué dinero está viviendo aquí? Sí. Entonces, el ejemplo de la derecha es una carta de auditoría que tuvimos de un cliente. Bueno, esta es una sección de toda la carta que les llegó. Ellos verificaron y dijeron, oiga, usted está enviando más dinero overseas que el que me está reportando en su tax return. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Adicional, ellos se conectan con entidades que tienen double tax agreement, se comparten la información financiera. Colombia no es uno de ellos, pero, am, de alguna manera lograron identificar de este cliente qué cuentas tenía overseas y mirar cuántos ingresos tenía esas cuentas overseas y cuántos intereses le estaba dando esas cuentas overseas. Entonces, para que tengan cuidado, que mucha gente dice, no, es que con Colombia no hay la información, entonces no pasa nada, eso nunca me va a pasar nada. Pues, vea, el cliente lo auditaron, para que tengan cuidado con eso. Ok. Mm, ¿Qué más? Hay unas industrias adicionales que tienen que reportar quiénes son sus contratistas, ¿sí? Entonces, si trabajas para construcción, limpieza, IT, haces domicilios, esas entidades tienen que reportar sus contratistas. Hay veces me pasa que llegan chicos muy buenos y montan empresas del principio y empiezan a contratar gente y llaman al amigo, al vecino, bueno, a todos, y nunca le piden los datos que necesitan para reportar el contrato. Entonces, si tú no le pides la información a tus contratistas, lo que pagaste no te lo puedes contar en impuestos. Si el ABN de la persona que contrataste, bueno, primero que tenga ABN, hay veces ni tienen ABN. Entonces, primero que tenga ABN, tienes que asegurarte que tiene ABN, que tiene el ABN activo, porque la oficina de impuestos, si no utilizas tu ABN durante un tiempo, ellos te lo cancelan. Am, entonces, tienes que revisar que tengan el ABN activo y después, pues, lo reportas en tus impuestos. Y el valor que le pagaste, la dirección, cuánto le pagaste, el ABN de la persona, el nombre de la persona. Entonces, lo mismo cada industria para los que ustedes trabajen, seguramente les va a pedir esa parte y los van a reportar en los impuestos. Ok. Ah, Otra cosa que se llaman los share economies, que son las aplicaciones que se utilizan aquí para ganar dinero a través de la aplicación. Entonces, am, de pronto el más claro es Uber Eats, que entramos y hacemos domicilios y que entrenamos ahí por el domicilio. Pero pues hay más, hay otra que se llama Tasker, que ponen tareas y vas a hacer la tarea y pues la aplicación cobra y te cobra un fee. Y le cobra al cliente y al final te pasa la diferencia. Entonces, todos esos ingresos que recibes por esas aplicaciones también se consideran conceptos laborales o de contratos, entonces esos también se los van a incluir en tu tax return. Y muchas de las aplicaciones tienen que reportar la información al gobierno, entonces cuando crucen la información se van a dar cuenta si no la pusiste. Pero tengo una pregunta. ¿Sí, sí? Es decir, que no todas las aplicaciones con las que trabajamos reportan al gobierno. Mm, Depende de la industria, tienen que hacer reportes adicionales, ¿sí? Pero entonces eso no quiere decir que si no la reportan por es que hay una cosa que se llama TPAR, es Taxable Payments Annual Report, que se reportan los contratistas. Pero si no la reportan por ahí, hay otros métodos que ellos pueden revisar que haya recibido los ingresos. Entonces dicen, no, es que como esa aplicación no reporta, entonces no reporta mis ingresos. Seguramente en Ok. algún momento cuando hagan otro cruce se van a dar cuenta.
Ok, o sea, como un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo con una aplicación, no sé, se me viene a la mente Skykicker, creo que es una de las aplicaciones. Digamos, si cuando voy a hacer mi task return no aparece que él me reportó los ingresos, yo, como estoy trabajando con mi ABN, debo ir y decirte a ti que tú eres mi contador y decirte, mira, yo trabajé con esta aplicación, estos fueron mis ingresos y tú debes ingresarlos, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ah, ok, Porque perfecto. si tienes ingresos por fuera del concepto de empleado, debes tenerlos presentes para ponerlos en el tax return. Ok. Como es un proceso de reportes, ¿sí? Entonces la información se va reportando y se va llenando. Entonces, digamos, vienes en julio, el primer día, el segundo día de julio a hacer el tax return. Ok. Pero entonces, yo qué sé, los contadores de las otras empresas, los administradores de las otras empresas apenas están empezando a hacer reportes. Entonces, tú, bueno, dejas hecho el tuyo, cierras el tuyo, pero la información de ellos no está disponible todavía. Entonces, tú, Ok. digamos, los estimas más bajo, o se te escapa uno o no pones uno, entonces lo pones más bajo. Entonces, cuando ellos terminen de hacer los reportes que les toca a ellos, cuando la ITO cruce la información, va a decir, oiga, me hace falta información. Ok, Entonces, claro. va a tocar cambiar el tax return. No coincide. Ujú. Ok. Bueno, el otro concepto que me pasa bastante, que se confunden muchísimo, que no saben como qué gastos podemos poner. Sí, trabajamos como IBM, trabajamos como sole traders, como pequeños negocios, y qué nos podemos descontar en nuestro tax return, qué incluye allí para poder eh, reducir, digamos, el ingreso. Entonces, no todos los gastos son deducibles, pero tampoco hay como una regla específica que este gasto le aplica a todo mundo. La verdad es que los gastos dependen mucho de la ocupación que cada persona haga. Si me dices, mira, yo soy de Haití, estoy todo el tiempo en la casa y me compré un carro y necesito el carro para trabajar, entonces va a ser bien difícil demostrar porque si todo el tiempo estás en la casa, yo que sé, utilizando tu computador, internet, ¿para qué necesitas el carro? O si me dices, mira, yo soy Uber driver y pues me compré el carro porque pues con eso gano mi ingreso, pues ahí tiene una relación directa, ¿sí? Am, si vas esporádicamente como a Haití a visitar un cliente, entonces ellos tienen métodos específicos para descontarse el carro por esa cantidad de kilómetros, ese recorrido que hacen. Nomás. Entonces, por cada cosa tienen como una cosa específica que ellos ya pensaron, ¿sí? Que no se les venga a la mente. Bueno, pues les digo esta cosa, sí, pero ellos ya han pensado y les vas a poner un pero. Pusimos unos generales que la aplican a como la mayoría de los clientes, pero no quieren decir que sean los únicos. Bueno, pusimos los gastos que tengan que pagar, las comisiones. Cuando hablamos de comisiones, por ejemplo, cuando están esas aplicaciones, iKicker, Airtasker, Uber, ellos les cobran un fee por la Que son la aplicación. aplicación. Ujú. Entonces le dicen, bueno, su ingreso fue, supongamos, $40, pero esos $40 le pagué solo 20 porque me quedé con 20 de comisión. Entonces les reportan a la oficina de impuestos y esa persona se ganó 40 y ustedes solo recibieron 20. Ustedes pueden decir, bueno, sí, fueron 40 que me gané, pero pues la aplicación me cobró 20, entonces ese fee que les cobraron lo podemos descontar. Ok. Sí, yo qué sé, en el ejemplo del taxista, tienes que pasar por muchos tolls, que aquí hay un montón. Am, entonces, esos tolls que fueron para la actividad, para llevar a todos tus clientes, pues los podemos descontar si te tocó pagarlos. Yo qué sé, si trabajas en construcción y te hacen comprar casco, botas, el chaleco reflectivo, pues eso está directamente relacionado a la ocupación y pues lo podemos deducir. Registraciones, si digamos tienes que tener el vehículo limpio para hacer lo de Uber, pues lo podemos descontar, está directamente relacionado. Si le pasa lo mismo a lo del chico de Haití que utiliza el vehículo nunca para el trabajo, entonces pues aunque lo lave, lo mantenga limpio y demás, y tenga sus gastos, no lo vamos a poder descontar. Siempre tiene que estar relacionado a la ocupación que estés haciendo. Sí. Am, Aquí hay unos seguros que dependiendo con qué trabajes te piden seguros. Y los seguros que más piden es liability insurance, que es como seguro contra terceros. Entonces muchas veces empiezan algunas actividades y les dicen, sí, para poder trabajar con nosotros tienen que pagar ese seguro. Y pagan el seguro y luego no se acuerdan cuando estamos haciendo los taxes. Entonces es importante que esos seguros que paguen nos podemos descontar. El seguro de estudiantes, por otro lado, el seguro que nosotros pagamos de salud para nosotros, ese no es descontable, ese no aplica.
estamos hablando de seguros para temas de trabajo. O de pronto el seguro del carro se utiliza en el carro para el trabajo. Ok. Yo tengo una pregunta, Steven. ¿Cómo podemos Ujú. hacer válidos esos deducibles? ¿Necesitamos tener la factura o con el, no sé, con el Bank bank statement. statement puedo Ujú. hacerlo? ¿O tengo que tener la factura? Ideal que guarden la factura. Lo que solíamos hacer es tratar de tomar el bank statement y basarnos del bank statement, pero la ATO se ha puesto más quisquillosa, más problemática con ese tema. Entonces, em, el tema es que tú puedes ir a comprar a un lado cualquier cosa. Supongamos que me muestran tu bank statement y te sale Woolworths y me dices, no, mira, todos los de Woolworths es, digamos, haces limpieza. Todos los de Woolworths son productos de limpieza. Sí, Entonces, para la ITO no va a ser suficiente porque no tiene cómo comprobar que todo lo que compraste ahí son productos de limpieza, porque en Woolworths puedes comprar cualquier cosa, igual en Bunnings o Kohl's, no venden solo una cosa, venden de todo. De pronto, si es algo muy específico, podamos tratar de decirles, oye, mira, es que aquí solo venden eso y se me perdió el recibo, pero pues por la mayoría te van a pedir recibos. Entonces, ahora, la idea es, perdón. sí, entonces la idea es que cuando compren algo, traten de tomar la foto y por lo menos tengan los registros en foto para poderlos descontar luego, porque pasa muchísimo. Me llegó un cliente, guardó muchos documentos, pero esos son en una impresora a calor. Entonces, si dejan el papel por allá en el olvido un par de meses, cuando lleguen el papel está blanco. Entonces, Es verdad. traten de tomar la foto y guardar los gastos. Si no están seguros, igual tomen la foto y de pronto cuando revise con el contador, pues ahí se mira si se puede o no se puede descontar, pero pues por lo menos tienen la evidencia, tienen para revisar. Ok. Una pregunta, Steven. ¿Sí? Esas facturas nosotros somos los que debemos almacenarlas, ¿verdad? Tú no Correcto. tienes por qué subirla al sistema ni nada. O sea, tú como mi contador Ujú. no las vas a subir, ¿no? Ok. Yo solamente te doy la información y yo soy la que voy a almacenar las facturas. Debes guardar las facturas, sí, deberías guardarlas por 5 años, porque ellos tienen 5 años para auditar los impuestos. Ok. ¿De acuerdo? Puede que el contador te pida, si necesita más información sobre el invoice, o te pida la verificación del invoice, o de la factura del recibo, como le llamemos. Am, pero pues al final es tarea de la persona que está haciendo el tax guardar sus recibos. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, hay que hacer conexión de los ingresos con los gastos. Entonces, si yo quiero descontarme esto es porque tiene que tener una relación directa con mi ingreso. Y nosotros somos muy buenos haciendo conexiones por todo lado. Entonces, la gente cuando llega a Australia, por ejemplo, y empieza a manejar, le sacan un montón de multas porque manejar aquí es súper diferente. Entonces, muchas veces, yo que sé, el taxista, por ejemplo, dice, sí, pero es que yo necesitaba manejar y me sacaron la multa. Y pues me sacaron la multa porque estaba trabajando. No hay ninguna conexión en eso. Sería como, la ITO lo ve como premiar esos malos hábitos. Entonces te va a decir, la multa, aunque hayas ido trabajando, no te la puedes descontar. Entonces es algo que tú no te puedes descontar. Si sacas la licencia de conducción, eso am, no se lo puedes descontar. Son lineamientos que ya tiene la oficina de impuestos. Seguramente, yo que se dice, pues, es que era para manejar y llevar a los pasajeros, de lo que estamos hablando del taxista. Sí. Tiene directamente relación, pero para la ITO no es descontable, entonces no te lo vas a poder descontar. Lo otro que me pasa bastante es comida. Comida es un gasto grandísimo que tenemos, entonces ni sabes que si no como, no tengo energía y no puedo trabajar. La ITO ya pensó en eso y dijo, no, lo siento, no es descontable. O hay veces yo que sé, con este frío que está haciendo, dice, es que me tuve que comprar esta chaqueta que es más gruesa para poder trabajar. Dice, no. Si no es específicamente de trabajo, no. Si digamos haces label y tienes la chaqueta reflectiva y de color naranja, bueno, esas chaquetas de colores, porque es muy específica de la ocupación, te la van a dejar descontar, pero de resto no se lo puedes descontar. Nos podemos descontar los uniformes si son uniformes específicos para el trabajo. Si son, porque yo quería que comprarme esta ropa, pues no la dejan descontar. Si tiene el logo, la ropa, el logo del trabajo, claro está, no lo podemos descontar. En otro caso no podríamos. Ok. Mm, Bueno, lo que estaba diciendo, la ropa del trabajo lo podemos descontar, las licencias,
Los transportes. Entonces, los transportes nos podemos descontar, pero no todos los transportes. Los únicos transportes que nos podemos descontar son adicionales. Entonces, si vas me explico, si vas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, ese es como el traslado normal. Entonces, ese no lo podemos descontar. Pero ahora, si vas de tu casa al primer trabajo, luego coges transporte al segundo trabajo, luego entonces transporte al tercer trabajo, o yo que sé, te quedan en diferentes locaciones o en diferentes trabajos y tienes que transportarte, esos trayectos adicionales no los podemos descontar, pero el de la casa, trabajo, trabajo, casa, ese no lo podemos descontar. Ok. Si van en tren o en bus, cualquiera de esos no los podríamos descontar. Ok. Aquí una aclaración, el tema de las licencias y permisos, chicos, todos los que ustedes pues están nuevos han sacado la Working with Children, que White La white Card, card, todo la blue eso, card, yellow card, sí, todos todas colores. esas entran en permisos y licencias. Bueno, entonces, para que Hay lo tengan veces en les cuenta, piden también policheck. el Entonces les dice, les policheck, dejamos trabajar aquí si hace el policheck, porque quieren verificar, yo que sé, son antecedentes penales, que es básicamente algo parecido. sí. Entonces eso pues sería descontable porque pues es requisito para poder trabajar. Y las donaciones aplica solamente donaciones en Australia, ¿verdad? Entonces aplica, esto es súper específico, aplica a entidades que están registradas para recibir donaciones. Hay una cosa que se llama gift recipient, ¿sí? Entonces, para poderse descontar una donación, la entidad sin ánimo de lucro, esa entidad que le estamos dando la plata, tiene que estar registrada a esto que se llama gift recipient. Y ya ellos te dan un recibito y te dicen, mira, te puedes descontar esto en tus impuestos. Hay veces lo que hacen, yo que sé, los amigos, entonces se reúnen y hacen un GoFundMe. Y en el GoFundMe, yo que sé, vemos por X, Y o X, Z o Y circunstancia, esa donación a GoFundMe, eso no es deducible de impuestos porque GoFundMe no está registrado como una entidad ah, para recibir donaciones. Ahora, lo otro es los gastos a contador. Los gastos a contador te los puedes descontar si los contadores para los que están haciendo el- el proceso están registrados. Bueno, y no es que estén registrados de que estudiaron, sino que están registrados con la oficina de impuestos y el Tax Practitioner Board, que es el que permite enviar tax returns. ¿Sí? Entonces, si él está registrado, te va a dar seguramente un invoice y ese invoice te lo puedes descontar pues ya el siguiente año en tu tax return. Sí. Tengo otra pregunta. Ujú. Por ejemplo, yo estoy estudiando en un colegio y estoy Sí. haciendo un certificado y trabajé en lo que estoy estudiando. ¿Eso puede ser un deducible? Hay una cosa que se llama Self-Education Expense y podría ser deducible. Entonces hay más, digamos, revisiones que se tienen que hacer para ver la deducibilidad. No se puede deducir a todo el mundo. Una de las condiciones más grandes para la mayoría es que el gobierno quiere que estés trabajando en eso y luego estudies. ¿Sí? Entonces, para ellos significa que como que estás haciendo un progreso en tu carrera. Entonces, Ujú. yo qué sé, pongamos mi ejemplo, entonces yo que eres contador y ahora decides hacer una maestría en contabilidad para, yo que sé, subir a otro rango. Entonces, Ok. en ese caso, si ya eres contador, ya trabajas como contador y decides hacer la maestría, tendría deducción de impuestos. Si no, si yo que sé, empecé a estudiar primero y luego, yo que sé, a mitad de la carrera o unos meses después, conseguí trabajo de contador, te van a decir, no, lo siento, no tiene la conexión que nosotros queremos, entonces no aplica el descuento. Y hay Ok. otras cosas que tienen que haber, pues que tienen que mostrar los pagos, tienen que mostrar los invoices de la escuela, de la universidad. am, Sus empleadores tienen que darles unas cartas, tienen que llenar unos formatos adicionales explicando cómo lo que estudian tiene conexión, pero se podría. Lo que pasa es que es algo largo y es uno de los gastos más auditados por la Oficina de Impuestos porque es muy grande. Ok. Ok.
Ellos tienen ciertas modalidades cuando trabajas desde casa, sobre todo se utilizó muchísimo. Ahorita cuando estuvimos en COVID que empezamos a trabajar mucho desde la casa. Entonces, si consigues un trabajo que tienes que estar todo el tiempo conectado desde la casa, bueno, todo el tiempo no, pues el horario que debe ser desde la casa, te puedes descontar por dos métodos. Guardas los recibos tal cual como debe ser y cuentas cuánto, digamos, vatios utilizaste, cuánta agua utilizaste, cuánto gas utilizaste, o tienen un método fijo y te dicen por cada hora, que me muestras el timesheet, por cada hora que estuviste en la casa, te voy a dar unos centavos. Entonces te paga como ciertos centavos, te deja descontarte ciertos centavos en tu tax return por cada hora que estuviste desde la casa si trabajas en oficinas. Por ejemplo, el ejemplo del chico de Haití. De pronto no se puede descontar el carro, pero podría descontarse gastos como electricidad, internet. Si tiene la medición, si de pronto dice, no, no tuve la medición exacta, pero trabajé estas horas, pues entonces por cada hora que trabajo podríamos calcularle basados en las tablas de la ITO. Para el otro año, bueno, para este año sería 67 centavos por cada hora. Y pues eso varía cada año dependiendo de la normatividad que tenga el gobierno. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo va bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando uno trabaja y es cash on hand, ¿cómo se reporta? ¿Se reporta? ¿No se reporta? ¿Cómo hace uno? En teoría, el gobierno te pide que reportes todos los ingresos y Ok. Australia está bancarizado. Entonces, si te ingresa la plata a la cuenta, pues ya tiene un rastreo, ¿no? Tienes que reportarlo. Por eso, pero si no ingreso la plata a la cuenta, me la entregaron en la mano, ahí hay que. En teoría tienes que reportar todos los ingresos. Ok. Sí, pues sí, reporte. Deberías decirle a tu contador, mira, yo recibí tanto en cash, quiero reportarlo y el contador debe Ya ahí revisas con el contador, sí, en detalle. adicionarlo. Ujú. Ujú. Ok. Quería hacerte otra pregunta. Es que tú mencionaste Sí, algo de que cuando está, bueno, el número del ABN, que siempre cerciorarse, perdona, que esté activo, porque sí. si tienden a bloquearlo, pero es decir, si en ese momento o durante mi estadía acá, al final yo nunca terminé trabajando por ABN, sino siempre fue por Tax File Number, ¿ahí me bloquean ese número? ¿O en qué Te momento lo, lo bloquean? te lo inactiva. Entonces, se supone que uno debe pedirle bien cuando lo vaya a utilizar. Entonces, Sí. ellos cómo se dan cuenta que lo utilizaste porque no tienes reportes de otras compañías, porque no haces el tax return y reportas que tienes ingresos con ABN, o los ingresos dices en todo un año $50. Entonces van a decir, ah, no lo necesita, o sea, apenas hizo $50, de verdad no lo necesita. A los ingresos muy bajitos, va a decir, pues se pagan todo un año $50, la verdad no lo necesita, que lo pida otra vez cuando lo necesite. Entonces, con ese tipo de cosas ellos Ah, revisan y si no lo necesitas, lo desactivan. No vale, quiere pero decir eso que lo nunca vendrían más. haciendo, perdona, eso lo estarían haciendo, o sea, cada año, cuando ya se está haciendo como digamos, ese reporte, pues, de los, como ese pago de impuestos, ¿sí? ¿O Ellos es? tienen rondas seguidas. Ellos no lo hacen Mm, como a mitad de año, más o menos, lo hacen de año financiero, o sea, por allá enero o marzo. Ellos tienen rondas cada año, cada 2 años se revisan y dicen, bueno, vamos a empezar a revisar qué tantos ingresos, ABNs, perdón, hay ok. abiertos que no están utilizando y empezamos a cerrar. Hay veces les envían a los clientes la información, por favor, confírmenos si está o no está activo su ABN y no entran al portal o no tienen la dirección actualizada y les llega las cartas o les llega los emails y pues nunca revisan y les desactivan el ABN. Si se los activaron y lo Mm, intentan activar otra vez, se puede volver a activar. Después se explica que ahora sí se necesita y bueno, se envían los requisitos que ellos piden y se reactiva nuevamente. Para que ok, tampoco no listo. es el fin del mundo. Vale. Bueno, entonces otra cosa que me pasa bastante es la deducción de los impuestos. Entonces, hay veces lo que sucede es que les da un bill a pagar, como por ejemplo ahorita que les estaba mostrando aquí la tabla. Me devuelvo un poco esta tabla. Que en el ejemplo, no me acuerdo el chico que me preguntó, se me olvidó el nombre, que si se hacía $45,000, ¿cuánto tax debería pagar? Entonces, en el ejemplo, supongamos que se hizo 45,000. Exacto. Sobre 45,000
se debe pagar $5,000 de tax. ¿Sí? Ujú. Y lo que tiende a suceder es que creen que si el otro año se gastan, hacen exactamente los mismos 45,000 y se gastan 5,000, ya no van a tener tax a pagar, pero no funciona así. Bueno, si te gastas $5,000, quiere decir que tu ingreso todavía son $40,000. Es decir, que todavía tienes que pagar el 19% de 218,1 hasta 40,000, que ahora tienes que pagar un poquito menos, pero pues tienes que seguir pagando. Y me pasa bastante que dicen, bueno, entonces este año me gasté 5,000, entonces me tocó pagar en la oficina de impuestos 5,000, entonces el otro año me va a gastar los mismos 5,000 y ya no pago impuestos, pero no funciona así. Lo que pasa es que los gastos reducen tu base gravable, pero pues todavía toca seguir calculando el porcentaje sobre el restante. Entonces sigue dando a pagar. La única manera para que no dé a pagar es que su ingreso sea 18,200 o menos. Ujú. Pero pues eso sería casi que gastarte todo el ingreso. Entonces por eso tenemos esta tabla aquí, un ejemplo. Ganó 25,000, gastó 2,000, su ingreso sigue siendo 23,000. O sea, le va a tocar seguir pagando sobre 23,000. ¿Es claro? Les pasa muchísimo. Claro, chicos. Estos conceptos a veces son complejos de entender, pero ya la primera vez uno lo entiende, ya después lo entiende para siempre. Sí, al principio mientras que te acostumbras. Es verdad. Ah, Yo creo que sí es claro. Todos, bueno, ninguno dijo que no. bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces hace un momento, Mónica nos había dicho que abrir sus cuentas, que cómo se presentaba el tax, que se presentaba solo con contador, que se lo pueden hacer gratis o no. Entonces, hay dos maneras para presentar sus impuestos. La manera uno, el orden, lo digo en este orden, pero no necesariamente tiene que ser ese orden. Una manera es con la cuenta de MyGov. El MyGov account es la cuenta que tiene la oficina de impuestos para que usted, eh, la- en realidad es el gobierno. El gobierno tiene una cuenta que se llama MyGov y con eso se linkean varios servicios. Uno de los servicios que se puede hacer el link es el de la oficina de impuestos. Entonces, abres esa cuenta, es una cuenta privada y ustedes es súper importante que la tengan privada para ustedes. Ya les cuento lo que pasa aquí en Australia. La tienen para ustedes, ingresan ustedes, ponen sus datos, se conectan con la oficina de impuestos. Si solo la utilizan para verificar información de ustedes, lo pueden hacer, para revisar como la información que le envíe, cartas o correos, pueden revisarla por aquí. Tienen que tener cuidado, asegúrense que hacen el type en el www.ato.gov.au porque hay otro muy parecido que es un mirror, am, un mirror page que es muy parecido al ITO, pero es otra cosa por allá en otro país. Entonces, para que no les Un pase, scam. asegúrense que ¿Sí? estén entrando a la cuenta que es. Ok. La otra opción de hacer los impuestos es con un contador que esté registrado. Yo sé que les va a aparecer muchísima gente que les dice, sí, yo ya lo hice, yo ya lo he hecho los años pasados, se lo hice el año pasado, entonces Y te yo voy le a ayudo este cobrar año $20. y sí, te cobro 20, te cobro $30 y ya le queda. Entonces, lo que pasa es que cuando un contador está registrado, nunca te va a pedir tus claves de acceso a tu MyGo, porque el contador registrado ya está registrado a hacer los impuestos y tienen acceso por la parte de impuestos, como por perfil. Entonces, te va a preguntar los datos personales, sí, pero te va a agregar al perfil de ellos. No te va a pedir, dígame cuál es su usuario, dígame cuál es su contraseña, no. Ya tiene su plataforma. Por allí revisa la información y obviamente pues el contador ya tiene una experiencia, una educación y te va a decir esto se puede descontar, esto no se puede descontar y adicional te va a ayudar con las auditorías. ¿Se acuerda que les mostré unas slides atrás de unos chicos que tuvieron auditorías? Entonces ahí uno les puede ayudar y revisar qué fue lo que pasó, qué información se les olvidó poner y demás y uno les ayuda a enfrentar al auditor de la ITO. Si lo hacen solos, pues ustedes están diciendo que ustedes dan fe de que saben que lo que están poniendo allí está bien, que saben la norma y que toda la información está correcto de acuerdo con las reglas australianas. Entonces, para que pues, tengan cuidado si lo van a hacer solos. Entonces, el contador los va a guiar, les va a ayudar, les va a dar más seguridad, ¿sí?
Y mi punto es de que esté registrado, que hemos tenido casos de chicos que les ponen esta vida y la otra, les dan el refund de toda la plata, les dicen quiero que me devuelva toda la plata, les devuelven toda la plata, y luego la oficina de impuestos audita y les empieza a pedir los bills, le empieza a decir, bueno, muéstrame esta información. Ustedes llaman al contador que les cobró 20, $30 y les dicen que lo están auditando y se desaparecen, no los vuelven a contestar. Nos pasó con un chico que le pusieron una van y el chico primero no sabía manejar, nunca había manejado, no sabía manejar. Ay, Y le madre. estaban pidiendo una van. Y él dijo, pero ¿cuál van si yo no sé de qué van me hablan? Y resulta que es que cuando hicieron sus impuestos le pusieron una van en su tax return, le pusieron que tenía un carro, que era una van, que valía como $15,000 y él ni sabía. O sea, él recibió toda la plata del refund y cuando le dijo a su contador que lo estaban auditando, bloqueado. Se desapareció, nunca volvió a aparecer más. Entonces, pues al final, bueno, le pudimos ayudar, pero pues es así que empiezan los problemas, porque él le pusieron muchas más cosas que no sabían qué era y pues tocó empezar pues a quitar y a quitar y a quitar y pues devolver dinero. Entonces, para evitar problemas, chicos, pues si lo van a hacer ustedes, asegúrense que saben la información y si lo hacen con un contador, por lo menos asegúrense que esté registrado. ¿Qué más? Exacto. Ay, perdón, me pasé. Entonces, adicional, para hacer los impuestos en Australia, no es como en Colombia que les dan uno ciertos días con el número de cédula, no. Entonces aquí el tiempo es súper amplio. Entonces te dan desde el 1 de julio, o sea, apenas se acaba el año financiero, hasta el 31 de octubre. Entonces, por ejemplo, ahorita tendrían hasta el 31 de octubre para hacerlo, si lo quieren hacer solitos, tienen hasta el 31 de octubre, lo cual me parece bastante tiempo. Si no lo quieren hacer solos, igual lo quieren hacer con un contador, en ese mismo tiempo lo pueden hacer, pero adicional, si se escriben con un contador, yo qué sé, porque están muy ocupados en el trabajo, con el estudio y demás, y no pueden hacerlo ese 31 de octubre, el que lo hagan con un contador les va a ayudar a ganar más tiempo aún. Entonces, por ejemplo, si se registran con un contador ahorita y no tienen tiempo para hacerlo ahora, pueden máximo enviar el tax return hasta el 15 de mayo del 2024. Entonces, se ganan mucho más tiempo y no Ok. van a estar de no tener multas ni nada desde que se haga dentro de ese tiempo. Hasta antes del 31 de octubre, eso sí. Se registran antes del 31, pero pues ya van a ganar una extensión larguísima. Ok. ¿Cómo puedo revisar si el contador donde yo voy está registrado? Van a esta página que es www.tax Practitioner Board. Si quieres podemos poner el link por aquí en el chat. Y en este Tax Practitioner Board pueden buscar el nombre del contador y ahí les va a decir si está registrado o no. Bueno, Ok. o de la empresa que esté haciendo el tax return. Perfecto. El contador que les haga el tax return siempre tiene que darles copia de lo que está enviando. Otra vez, nunca les va a pedir sus claves de acceso ni nada para entrar a su MyGov. Ellos tienen como su propio corporate MyGov, digamos, y le envían la información desde allí y les da copia a ustedes de que fue de toda la información que se puso detalle a detalle. Entonces ahora pasemos a por qué es importante tener mucho cuidado con el MyGov, no darle el tax file number a todo el mundo y tener cuidado con miles y unas formas que hay aquí en Australia para robarlos. Aquí de pronto no los van a robar en la calle, los van a parar y les van a decir pasen las cosas. Lo que sucede aquí en Australia es que hay muchísimos scams, pero muchísimos, muchísimos. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos de clientes que les ha pasado. Entonces, hubo un scam por un momento que los estaban llamando y les decían, somos del ITO, usted no hizo sus impuestos o hizo algo mal en sus impuestos, entonces se va a ir para la cárcel. Sí, entonces, bueno, le decían así un poco de cosas, los amenazaban y pues claro, uno se asusta y lo que empieza a dar esa información. Entonces, dígame aquí, voy a revisar si usted es el que se va para la cárcel, confírmeme cuál es su tax number, confírmeme cuál es su fecha de nacimiento, le va a llegar un código, confírmeme ese código para verificar su identidad. Bueno, le empezaban a dar un poco de cosas así. Entonces, cuando tú creas tu MyGov, ellos tienen factores de autenticación, como layers de autenticación para verificar que eres tú. Entonces, lo que estaban haciendo en ese momento era robándose la información para ir a hacer tax returns o hacer cosas con tus datos. ¿Sí? Entonces, cuando les pedían, deme su código, lo que pasaba es que estaban entrando a la página de MyGov de ustedes y les empezaba a verificar, dígame cuál fue el nombre, uno puede poner preguntas de seguridad, digamos, ¿cuál es el nombre de su abuelita? Confírmeme el nombre de su abuelita para ver si es usted. Entonces, claro, ellos ponían la información ahí y ya una vez habían ingresado, dicen, no, ya todo está bien, ya no se va para la cárcel, chao. Pues claro, ya tenían acceso a sus datos, ya los habían guardado todos y se habían robado toda la información.
Entonces, tengan cuidado, ese es uno de los métodos. La ITO nunca va a llamar a amenazarlos. Si de pronto los llama y tienen problemas porque yo que están recién llegados y no lo entienden muy bien, todas las entidades del gobierno tienen un servicio de traductor. Entonces, le pueden decir que no hablan muy bien, que por favor los contacte con el servicio de traducción. Si definitivamente se asustan y demás, piden el número de referencia que después vamos a hablar. Si la persona se pone enojada, es porque seguramente no es del ITO. Si te empieza a amenazar, seguramente no es del ITO. Entonces, tengan cuidado. Por esa es la razón de cuál no se debe pasar el tax file number a todo el mundo. O hay veces por trabajos en Gumtree, que es como un Facebook aquí, digamos, como un eBay o algo así aquí. Le dicen, bueno, entonces tenemos trabajo y si usted me da su tax file number y fecha de nacimiento, y ahí sí ya empieza a trabajar. Entonces, el tax file number solo pues cuando nos pidan la información y que estén seguros de que van a trabajar con esa persona y que les está pidiendo el formato. Porque si no, pues le están robándose la información. ¿Qué más? A una cliente le hackearon la cuenta del MyGov, la registraron para GST, hicieron refunds del GST, el gobierno revisó y pues ahora le está pidiendo la plata de regreso, pero los refunds que hicieron nunca llegaron a la cuenta de ella. Alguien más le hackeó el dinero, la cuenta y se llevó el dinero. Entonces, para que tengan cuidado. A otro cliente le llegó un mensaje de texto diciéndole, usted tiene 4,000 de refund, 3,000 de refund, por favor haga clic aquí, confirme sus datos para que les llegue el refund. Entonces la gente, ay, ve, yo no sabía que tenía pendiente un refund. Entonces le dan clic allí, ponen los datos y lo que está pasando es que les están quitando las cuentas bancarias. Entonces, al poner los datos acceden al banco y les desocupan las cuentas bancarias. A este cliente le desocuparon la cuenta bancaria. Y pues en vez de tener refund, pues le quitaron toda su plata. O yo qué sé, que te ganaste este bono de Woolworths, de Coles, dale clic aquí, pues dan todos tus datos, pues no, tengan cuidado. Yo la verdad no le di clic a nada de eso. O hay veces lo de los tolls. Con los tolls se robaron un montón de dinero hace poco, cobrándole a las personas solo como ya $6, $7. Decía, tienes $6 pendiente en los tolls, paga. Entonces toda la gente dice, pues los $6, pues paguemos de una vez. Entonces, pagando eso que era ficticio, pues ellos recogieron muchísimo dinero. Cada año tienen tácticas nuevas. Nosotros tratamos de ponerlos en nuestro Facebook para que la gente esté como pendiente, que sepa que eso está pasando, pero pues igual ellos cambian todo el tiempo. Entonces tengan mucho cuidado, no le den clic a nada de eso. Si de pronto les pasó, toca reportarles a la oficina de impuestos para que les bloquee y nadie más pueda acceder a su tax return y no puedan hacer cosas a su nombre. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué mencionaste? ¿Los tolls? Tolls son peajes. Entonces los peajes aquí los cobra una maquinita, apenas tú pasas el carro, él te cobra el toll. Listo. Sí, el peaje. Entonces les enviaba un mensaje de texto, oye, me debes $6. Y la gente decía, bueno, $6 de pronto sí lo debo y lo pagaba. Pero nunca tenían que pagar y así recogieron mucho dinero. O han recogido todavía. Vale. Y lo otro que quería preguntarte, o sea, yo tengo que abrir sí o sí esa cuenta con esa cuenta que dices, Mike. MyGov, sí, Sí, no es sí que la sea tengo. obligatorio abrirlo. Es recomendable abrirlo, pero si no, tengo clientes que llevan conmigo años haciendo los impuestos, 5 años haciendo los impuestos, y nunca han abierto, porque pues, no lo necesitan. Cada vez que necesitan algo, pues me preguntan. Eso depende de cada uno. Tengo otros clientes que sí les gusta ver qué información tienen allí, pues la crean y revisan qué tienen allí, pero pues a duras penas como que la utilizan para ver y no tocan nada porque les da miedo Sí, pues enviar yo lo te que sea pregunto eso, registración. funciona más o menos como esa cuenta que uno tiene que quedar en la DIAN en Colombia, sí, para declarar impuestos, que pues realmente uno la abre, pero quien la maneja es el contador, o sea, uno no queda ahí por el miedo a que hace algo, poner una equivocación, una información errada. Algo así funciona aquí, sí. Bueno, sí, buen dato. Aquí hay una ley que es la ley del correo postal. Entonces, si tú tienes tu postal address actualizada o la última dirección que tengas actualizada en la página de ellos van a asumir que esa es la última, que esa es la actualizada. Si ya te moviste 3 veces, aquí no se mueve todo el tiempo. Y si te moviste y no la actualizaste, ellos, si te necesitan, van a enviar una carta allí. Y si ya la envían, ya dan por hecho de que te informaron. Y nunca te llega la carta y ellos ya dieron por hecho que te informaron, pues el problema es tuyo. Entonces, siempre tengan actualizadas las direcciones. Y Ok. cuando abres la cuenta, todo eso te ayuda a la información. Ujú. Entonces sí, mejor abrirla. Ujú. Ok.
¿Sí me escuchan? Creo que estaba oprimiendo el mío. Hasta el momento, ¿alguna otra pregunta? ¿Es claro? Sí, yo creo que todo está claro. No, sí, tenemos una Una pregunta. pregunta. Sí, sí. Mira, hay un tema, ya que hablas del tema de scam y todo esto. En el caso, bueno, personalmente, hace 10 años que estuve acá, más o menos, yo tenía pues obviamente mi TFN ahí bien. Sí. Me fui a Colombia, me quedé en Colombia. Al final, pues yo nunca, es decir, obviamente migración, pues reportó que yo no volví, Ujú. pero mi pregunta es, el tema de los impuestos, esos años, es decir, esos años que pasaron, ahora que vuelvo, ¿tengo que pagar algo sobre ellos o no? Bueno, Es decir, tengo la duda porque pude hacer la consulta la ujú, semana pasada en la página y me salieron estos años que no estuve acá, pendientes. pendientes en rojo, ahí Ujú. Overdue. exactamente, overdue. Ujú. Entonces, ya que hablas de pronto del tema de scam y todo eso, pues con la persona que estaba, no, el contador con el que estaba no es de mi entera, es decir, apenas lo conocí esa semana. Entonces, no sé, eso, ese overdue es con relación a que al final yo no estaba acá, no sé. Entonces, cuando tú te vas de Australia, ¿se acuerdan que les dije que aquí siempre toca reportar? Siempre, siempre, siempre. Entonces, si para Australia, haces algo que se llama, haces el tax return y le pones que es tu last tax return. Con eso ellos ya le hacen freeze a todo. Y con eso de ahí para adelante no te queda nada pendiente. Todo te queda que estás al día. Sí, entonces, yo que sé, pongamos el 2023, este año que acaba es el último año y pues, ya este es el último año. Y ya cuando vuelvas, si quieres volver, pues se reactiva todo. Pero no te van a quedar un chorrero de años pendientes. Ok, Sí. o sea que eso sí es, definitivamente tengo que arreglar ese tema, o sea, sí se da. Deberías arreglarlo, sí, pues si no lo hiciste, pues nada, como no es necesario, pero sí tienes que hacerlo. Si lo están haciendo a través de tu cuenta, pues por lo menos verifica que sea alguien confiable que te está enviando la información. Ok, listo, ok. Y en ese caso, ¿ahí habría alguna, es decir, que el pago, cuál sería o en qué reportaría uno ahí si uno no estuvo acá? Pues sí, debe haber un año que te fuiste sin tener información. Dependiendo de ese año, te pueden cobrar multa o intereses por no haber reportado a tiempo. Y los otros, pues si no tenía nada, hay una multa de $900 por no hacer el tax return, desde $900. Esperemos que no te pase eso. Si te pasa, pues podríamos entrar y comenzar con la aditivo, pues para que te quite la multa. Bueno, ok. Hacer eso urgente. Sí, revisa. Es hora. Sí, en realidad ni lo sabía, simplemente fue porque la semana pasada hice una consulta por el tema del bien, ¿te acuerdas que estábamos con el tema de que pues, está activo, pensaba que iba a aplicar a uno nuevo y como que cayó un bloque de seguridad o algo así? Y fue ahí donde el tema de los overdue por casi 10 años, creería yo, un poquito Sí, más. o sea, es importante si le pasa a alguno de los otros chicos que de pronto se va, que dejen y digan, ese es mi último tax return hasta el momento. Si vuelven no pasa nada, se descongela todo, pero cuando vuelvan no van a quedar ahí con el montón pendiente. Claro, y el tema es que uno asume que como migración pues reporta ya la no entrada, uno asume que ellos reportan también automáticamente a los Lo que pasa es que impuestos. son entidades separadas y tú Sí, puedes exacto, seguir, digamos, eso es lo que corriendo digo ahora. como no residente, digamos, una compañía abierta y vas corriendo como no residente. Entonces, pues ahora, aunque te haya sido, necesitas tener toda la figura tributaria. Pues por eso es Ok, que no la cierran al mismo tiempo. listo. Bueno, ya haremos una consulta interna porque Necesitamos un contador registrado. Sí, ya saben. Vale, Ok, muchachos. gracias. Otra cosita más aquí y es Medicare. Sí, Medicare es básicamente cómo se financia el sistema de salud australiano. ¿Sí? Muchos dicen "Ah, es que los australianos cobran salud". Sí. Sí les cobran, sino que se financia a través de Medicare. El Medicare es el 2% de los ingresos en el tax return. Entonces, en el tax return les cobran impuestos y adicional Medicare para financiar el sistema de salud. Esto del Medicare es solo para algunos países que tienen agreement y para los residentes permanentes o ciudadanos. Ellos son los que pagan Medicare. Con Colombia tiene agreement, entonces si vienes de Colombia o la mayoría pues, de Latinoamérica, ninguno tiene el agreement. Entonces, si vienen de esos países, no deberían por qué cobrarte Medicare. Y lo que les pasa a muchos es que hacen el tax return y van a la página como el que dijimos que es como la DIAN y le damos siguiente, siguiente, siguiente. Y bueno, me volvieron una plata. No, esto era muy fácil y no me estaban cobrando por hacer esto. Pues resulta que, les voy a pasar un par de slides y ya me devuelvo, que no es tan así. Este cliente lo hizo así, siguiente, 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 y cada año perdió plata. En el 2016 dejó de recibir $800, en el 2017 dejó de recibir $600. Entonces, pues, si lo ves, es bastante dinero, porque es el 2% de tus ingresos, entonces lo estaba regalando en su momento. El problema es que esto pasó más de un año y la ITO nos dejó vernos solo 2 años. Entonces, de los Ok. últimos años le devolvieron la plata, de los otros años, pues
chaito. Para que tengan cuidado. Entonces, a ustedes no les cobran Medicare porque cuando ustedes vienen, una de las condiciones de su visa es que tengan un seguro privado. Entonces, ese seguro privado hace las veces del Medicare. No es que les vayan a devolver el seguro privado, sino lo que pagan por su seguro, pues eso es lo que pagaron, pero lo que los eximen es de que les cobran adicional porque no van a tener acceso a este Medicare. Para eso, entonces, se debe llenar esta forma, que es el Medicare Entitlement Form, que su contador debería hacerlo. Si ustedes lo hacen solitos, pues deben ustedes hacerlo. Y cuando llenan esa forma, se le envía a Human Services y ellos les envían una carta diciéndoles, efectivamente, esa carta se debe hacer todos los años. Y la carta les regresa y le dicen, efectivamente, usted no es entitled para Medicare de esta fecha. ¿Por qué se hace todos los años? Porque pues cada año puede cambiar tu estatus migratorio, entonces por esa razón se tiene que hacer todos los años. Ya con esa carta, pues uno va a la oficina de impuestos y le dicen, oficina de impuestos, por favor no me cobren Medicare, ya que pues no soy entitled, y pues que no les cobren esa parte. Bueno, Ok. que es bastante. La verdad, 18.200 al año es muy poquito, se llegan muy rápido. Para las personas que ya están más de 6 meses, yo creo que ya se han pasado y ya saben que aquí se ganan a los 18 rapidito, entonces seguramente les empiezan a cobrar impuestos encima de eso. Entonces, para que por lo menos no paguen más de lo que debían haber pagado. Perfecto. Bueno, ya que terminamos, este es un ejemplo de alguien que le sacaron una multa por no hacer el tax. Muy sencillo, no había hecho el tax y bueno, le cobraron una multa. Importante hacerlo todos los años. Sí, sí. Hay veces uno puede pelear las multas, la mayoría de veces puede pelear las multas, o hay veces que no. Entonces, si tienen una multa, déjenos saber y tratamos de mirar qué tanto podemos hacer para que les quiten la multa. Si auditan, hay veces tengo clientes que dicen, no, pero es que lo que yo me gano es muy poquito, eso auditan a la gente que tiene mucha plata, a los que se ganen millones o se ganen cientos de miles de dólares. No, no tengo clientes que ganan poquito y los han auditado. Eso adicional a la auditoría depende también pues, de los plus de información que ellos hagan y si algo no les cuadra, pues van a entrar a auditar. Entonces, auditan a todo el mundo. No es cierto que auditan solo a los que tienen mucha plata. Auditan a todo el mundo.